Estos últimos días se ha estado rumoreando mucho en redes sociales sobre una supuesta nueva película de One Piece. Yo no sé si es verdad o no, pero he visto que la banda que se piensa que es verdad tiene la realidad bien alterada y se esperan que veamos películas super épicas, tocando temas de suma importancia que en teoría deberíamos ver en el manga y no en una simple película. Pero bueno, subiéndonos un poquito al mame y suponiendo que de verdad podríamos ver una película decente y con acontecimientos canónicos, en esta ocasión hablaremos de 6 de las películas más esperadas de toda la franquicia. Por lo que suponiendo que ya se suscribieron al canal y dejaron su perro like, ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. ¡Let's go! Empecemos de menos a más con una película que sinceramente no me parece para nada imposible y que personalmente sí que me gustaría ver. Esta película se enfocaría completamente en el mundo de One Piece durante los 2 años de entrenamiento tras la Guerra de los Mejores. Y tú podrás pensar que no tiene chiste ver una película de eventos que ya pasaron y donde los protas no aparecen. Sin embargo, durante este periodo de 2 años pasaron eventos muy importantes y que seguramente Oda jamás mostrará en el manga, así que hacer una película para profundizar en ellos me parece perfecto. En estos 2 años tuvimos la pelea de almirantes que en varias ocasiones se nos ha mencionado, pero jamás se nos ha mostrado ni una pequeña parte de dicha pelea. Aquí seguramente podríamos ver cómo es el despertar de las logias por primera vez, podríamos ver cómo es que a Akainu le arrancó la pierna a Aokiji, podríamos ver qué tan malherido terminó el tipo de magma y cómo fue que a pesar de ser un desgraciado le terminó perdonando la vida al buen Aokiji. De igual manera, durante estos 2 años se dio la batalla de la venganza, una pelea entre las obras de los piratas de Barba Blanca contra el cabrón de Kurohige. En el anime vimos algunas escenas muy cortas de este combate, pero nada del otro mundo. De hecho, se profundiza tan poco que nos dejaron con la duda de qué fue lo que pasó con personajes como Yosu y cómo es que Marco salió con vida si se sabía perfectamente que la tripulación de Kurohige estaba cazando usuarios de frutas del diablo. Muchas preguntas, pocas respuestas y una gran oportunidad de resolverlas con una película. Sin mencionar que también en ese periodo ocurrió el famoso incidente de Rocky Port, un evento que suena tremendo en el que participó Lau, Kobe, Kurohige y un ex integrante de los Piratas Rocks. Además de que el mismísimo Oda ya comentó que seguramente no le dé tiempo de meter este acontecimiento dentro del manga, así que pueden hacerlo película, el mangaka se gana muy buena plata y el fandom se queda contento. Es una mina de oros. Otra película que he visto bastante pedida sería una enfocada completamente en el pibe de Magma. Es curioso, pues hasta donde tenía entendido, este sujeto es uno de los más odiados de toda la serie, por lo que no me imaginaba que hubiera personas que quisieran aventarse hora y media en el cine viendo una película dedicada a él. Bueno, pues al parecer con el protagonismo que están teniendo Imu y los viejos del Gorosei como máxima autoridad de la marina y del gobierno mundial, algunos se piensan que Akainu está perdiendo muchísimo protagonismo y que seguramente Oda lo deje de lado para los siguientes arcos, omitiendo completamente su pasado, su historia en la marina y sus motivaciones para ser un desgraciado con un sentido de la justicia tan estricto, teniendo en cuenta que jamás se nos ha mostrado la infancia o el pasado de algún almirante, sin importar el protagonismo que puedan tener en los arcos, como por ejemplo Kizaru en el reciente arco de Head. La verdad no me parecería raro que realmente Akainu se quede un poco de lado y no se nos den muchos detalles de cómo fue su infancia, por qué se unió a la marina o detalles de ese estilo que en algunas ocasiones el mangaka deja de lado con ciertos personajes. Así que no sería mi primera opción para una película, pero si de pura casualidad llegara a hacerse realidad para darle más profundidad a uno de los personajes más odiados de la serie, tampoco me quejaría y por supuesto que iría a verla. Otro caso de personaje al que la gente le está empezando a perder la fe de ver algo dentro del manga sería el papá del prota. Llevamos años esperando a que Dragon haga algo medianamente interesante y por más que pasan los años, el cabrón ni siquiera se mueve. De hecho, actualmente se dice que el propio Sabo es mucho más influyente para la revolución que el mismo Dragon, pareciendo que poco a poco está perdiendo relevancia. Esto ha hecho que una parte del fandom espere una película enfocada en este personaje, suponiendo que lo que veremos en el manga sobre él no será suficiente. Por lo que he estado leyendo, se espera que en esta hipotética película se nos cuente cómo fue la infancia del hijo del marín más roto de la historia y cómo fue ser entrenado para ser un marino fuerte a pesar de que quizá ese no era su sueño. También veríamos cómo fue su relación con la mamá del prota y qué fue lo que pasó con ella. Veríamos su paso por la marina y cómo era su relación con otros personajes chonchos como Akainu por ejemplo, que tienen la misma edad. Y lógicamente también se nos revelaría qué fue lo que pasó o qué fue lo que vio para dejar la marina. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. No voy a negar que sería tremendo peliculón, pero Dragon es un personaje al que se le ha metido tantísimo hype desde hace años que me parece prácticamente imposible que todos estos temas no se toquen dentro del manga. Aún así, como película hipotética suena bastante bien y seguramente todos iríamos a verla. Otra película completamente imposible, pero que por alguna razón he visto bastante repetida, sería una enfocada en el siglo vacío. Con los temas anteriores
rumores más o menos puedo entender por qué la gente puede tener esperanzas de ver una película enfocada en esos temas o en esos personajes, pero una película del siglo vacío me parece absurdo teniendo en cuenta que es prácticamente el sueño de Robin y un tema de suma importancia para la trama que sí o sí tiene que aparecer dentro del manga y no en una película pedorra. De hecho, todo lo que puede abarcar el siglo vacío es tan relevante que dudo mucho que en una sola película se pueda hablar de todo. Para empezar, tenemos todo lo relacionado con Joy Boy, su infancia, sus nakamas, sus motivaciones, su historia como el primer pirata de la historia, etcétera, etcétera. Los personajes secundarios también son muy importantes, como la reina Lily, los 20 reyes que formaron el gobierno, el castigo de Zunisha y por supuesto el propio Imu. Además, también se tienen que tocar temas como la creación de las armas ancestrales, la creación de los poneglyph y por supuesto la creación de las frutas del diablo. También deberían darnos contexto de quién es Nika y las hazañas que hizo, por qué empezó la guerra, cómo es que los villanos son inmortales, qué relación tenía el reino antiguo con la gente de la luna, veríamos razas que a día de hoy ya están extintas, y bueno, así podría pasarme enlistando cosas por media hora. El punto aquí es que es un tema tan importante que es ridículo pensar en una película sobre el siglo vacío. A lo mucho puede que cuando se nos revele todo del siglo vacío en el manga, se haga una película ambientada en esta época protagonizada por Joy Boy, pero mostrando eventos y villanos no canónicos como normalmente pasa con las películas protagonizadas por Luffy. Aún así, aunque ese fuera el caso, para que eso pase falta muchísimo, pues en el manga no estamos ni cerca de saber todo sobre Joy Boy o sobre el siglo vacío. Ahora pasando con una película que a mí sí me fascinaría ver y que no veo tan imposible, sería una enfocada en Mihawk y en las espadas en general. Creo que está bastante claro que el tema de las espadas tiene muchísimo potencial, pero es un tema que el mangaka ha dejado un poco de lado y no le da tanta importancia como si lo hacía a inicios de la serie. Por otro lado, Mihawk es un personaje muy interesante, pero que no tiene un rol de protagonista, por lo que es muy seguro que dentro del manga veamos su historia de manera muy superficial, sin enfocarse en temas quizá más profundos que a muchos de nosotros sí nos gustaría conocer. Obviamente tendríamos que saber cómo fue su infancia, quién fue su maestro, a quién tuvo que vencer para ganarse el título del mejor espadachín del mundo, cómo conoció a Shanks, cómo consiguió su espada legendaria, quién fue ese personaje que supuestamente lo traicionó en el pasado y a qué marines asesinó para ganarse el apodo de cazador de marines. Al mismo tiempo, al ser una película enfocada en el mejor espadachín del mundo, se nos podría dar más contexto sobre los diferentes tipos de espadas, cómo se vuelve una espada negra, la ubicación de las espadas de grado supremo que faltan por aparecer y demás detallitos de ese estilo que seguramente no veamos dentro del manga. Quizá no es la película más esperada por el fandom, pero yo que soy tremendo fanboy del Precioso, sí que es una de las que más me emocionaría ver, aunque seguramente jamás ocurra. Y bueno, ya por último, la película más pedida y esperada por el fandom desde hace años no podía ser otra que una enfocada en los Piratas Rocks y en el incidente de God Valley. La banda está tan hypeada por lo que pasó en aquel combate que parece que se les acabó la paciencia y ya no quieren esperar a que se nos muestre dentro del manga. ¡No me gusta esperar! Es cierto que cada vez tenemos más descansos del manga y por ende cada vez parece más lejano que se nos muestre algo de este épico combate. Sin embargo, yo sigo teniendo fe y creo que es un evento tan importante que se puede explotar mucho más en un formato largo como sería el manga. De esta manera se podría profundizar más en cada uno de los combates, en contarnos más sobre Shebek y sus motivaciones, en saber qué estaba haciendo cada uno de los presentes como Saturno o el resto de los caballeros sagrados, en revelar qué más había en los cofres aparte de la fruta de Kaido y la fruta de Kuma, que nos den contexto de por qué Roger quiso proteger a los imbéciles celestiales, que se nos explique más sobre los Figarland y por qué Shanks estaba en un cofre, ver un poco más de lo que pasó con el resto de los Piratas Rocks que no se volvieron emperadores, y bueno, muchísimos momentazos más que si de pura casualidad los hacen película, sin duda alguna sería la mejor película en toda la historia de One Piece. De hecho, suena como algo tan épico de ver que solo por eso ya me parece imposible que en algún momento lo llegamos a ver como una realidad. Quizás si les da el complejo de Kimetsu no Yaiba lo estrenen como película antes de que aparezca en el propio anime, pero aún así me parece muy complicado y más aún porque para que eso pase tendríamos que esperar varios años a que se nos muestre primero en el manga, o sea que básicamente es el sueño imposible de cualquier fanático de One Piece, que si llegara a ser verdad podría ser el momento en el que One Piece finalmente rompa el internet como tanto se ha esperado desde hace años. Oye Luffy, ¿ya rompiste el internet? Pero bueno, banda, esas serían algunas de las películas que más he visto que el fandom quiere ver. Seguramente hay muchas más, así que déjenme en los comentarios qué película les gustaría ver a ustedes en un futuro. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días mientras seguimos esperando que se estrene el siguiente capítulo del manga.